¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Filosofía Planetaria, Humana y Solar. Mi nombre es Adrián Leiva y hoy les haré escuchar dos relatos. Son relatos que llegan a mí en determinados momentos donde a través de la reflexión, la indagación y el hecho de querer saber de qué se trata, quién soy yo, cuál es el sentido de la vida. Posturas que a una muy temprana edad ya tenía ante la vida. Y la vida me fue llevando a los maestros, mis ancestros, mi abuela fue la primera que me puso un poco en esta línea, como si se quiere chamánica también, ya que ella venía de las tierras de España, de Málaga, donde está toda la mezcla con los árabes, la filosofía de los árabes, la vida, mezcla de vidas, de experiencias, donde lo oculto siempre estaba. Fenómenos de la naturaleza que siempre para ella o para mis ancestros, mi abuela, abrían la ventana a otra cosa. Para ella había un algo más. Y Dios sabe por qué, decía. Y en este tipo de experiencias que tengo estos relatos, donde a través de la investigación puedo empezar a operar en mi espacio cuántico. Es una experiencia totalmente individual, que lo que uno puede hacer sí es compartir esto, porque también en esos relatos se usa el lenguaje más que nada para poder producir una reverberancia acorde a lo que se vive. Y se experimenta emocionalmente, pero eso se empieza a dar como en los niveles superiores del plexo solar, por decirlo de alguna manera. Es el sentir propio, no es sentimentalismo o sentimiento de los niveles inferiores del egoísmo. Yo quiero tener, yo te quiero. Posesión. No hay ninguna posibilidad ahí que se manifieste parte del universo en nosotros. Pero cuando alineamos esa naturaleza, cuando se alinean y se encienden los chakras inferiores, el centro sacro y el centro básico, junto con el plexo empiezan a ser como un árbol, donde uno puede empezar a recostarse para empezar a tener una conciencia más omniabarcante. Y uno comprende como lo que está más allá de lo aparente. Así que, para no hacerlo tan largo, vamos a escuchar el primer relato, donde lo que me llega es el don de la palabra. Es no quiero poner la palabra virtud, pero es un don, como quien se dice, es nuestra condición. Don es la condición que como seres tenemos. Entonces, producto de esa alineación inferior, se alinean los centros y la palabra tiene otra reverberancia, con la cual se puede indagar en el reino interior. Primer relato
Entonces lo voy a hacer presencial, vamos a estar juntos escuchándolo. Y vuelvo a pedir perdón porque todo esto es una grabación casera. ¿Qué tal, amigos, camaradas? En Relatos de hoy quería abordar el tema de un don que tenemos todos los humanos. O sea, tenemos un montón de cualidades, pero entre ellas tenemos un don que incluso nos diferencia de los otros reinos, del reino mineral, del reino animal, vegetal, incluso hasta en reinos más sutiles, etéreos. ¿Por qué digo esto? Porque la resonancia de la palabra, que nace del verbo y hacia allí vamos a tratar de ir, es el punto de manifestación del origen. Hay un punto exacto en nuestro interior donde la manifestación se reúne con el origen. Sepan disculpar un poco el sonido de la palabra, como que en este instante estoy acomodándome también al cuántico, estoy operando de ese cuántico. Entonces la palabra que surge es una palabra más abstracta. Es una abstracción que contiene la captación, la contemplación de lo que es. Y decía eso, ¿no? Este privilegio que tenemos, que es el don de la palabra. Entonces cuando empiezo a comprender el sistema y lo ordeno y lo enciendo y lo alineo como a ese canal central de luz que hay en uno, que como alma somos, y es la que contiene la energía divina del espíritu que habita este cuerpo-espacio. El cuerpo físico, la biología física, que tiene una inteligencia propia, que se fue confeccionando en los días de la creación, en los días donde se confeccionaron los reinos, el mineral, y con toda la era, con todo el tiempo que eso tiene. Hay un tiempo donde ese reino mineral que hablamos, se puede decir de millones de años en relación a nuestro tiempo, donde se va amalgamando una cierta cantidad de códigos, de vibraciones solares, que al amalgamarse se precipitan en ese reino y producen una resonancia propia. Entonces todo el cuerpo biológico tiene ese dato. Y cuando como almas empezamos a estar capacitados porque hemos aprendido, porque estamos aprendiendo, porque nos estamos dando cuenta de cuál es este proceso del vivir, cuál es el sentido que la experiencia que llamamos vida tiene. Empezamos ahí a darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta, tomamos conciencia. Y cuando somos conciencia, ya estamos en esa dimensión de nosotros mismos. Entonces todo de ahí
empieza a acomodarse y a resonar con la vibración de lo que soy. Entonces el cuerpo vibra de otra manera. Somos vibración, somos vibración. Empezamos a interconectar nuestros cerebros, izquierdo y derecho, con toda la información que eso tiene, aunándolo a ese canal central de luz de mi alma, donde está esa energía neutra. La neutralidad se produce cuando incorporamos los polos, tanto el positivo, el negativo, de todo lo que hay. Lo que estamos haciendo en ese ejercicio, que es casi herculeano, porque es un ejercicio de fuerza, de voluntad, de perseverancia, de estar en espacio y tiempo. Y en esta perseverancia entonces se pueden aunar los polos, empezamos a aunar la dualidad. Y ya no es que tenemos el bien y el mal, se anula esa polaridad y se convierte en una energía neutra, que es la energía que es atraída por el origen. La energía neutra, esa conciencia hecha de lo positivo y lo negativo, esa fusión entre el magnetismo y la electricidad, el polo eléctrico, el polo masculino, con el magnetismo del polo femenino. Generamos una fusión atómica dentro de nosotros. Y acá, usando una de las leyes de la correspondencia, como es arriba, es abajo, podemos desde nuestra pequeña experiencia, porque es una pequeña experiencia, que esa pequeña experiencia está dentro de algo que es natural en el universo. Hay algo que florece porque sí, porque es así, porque es su condición, que es la evolución. Entonces ya no hay bien y mal. Y acá es donde surge esta verba, esta palabra, que es la maravillosa instrumento, vamos a decir, es lo que tenemos para poder manifestarnos en esta cuarta dimensión. Porque es lo que tenemos que internalizar, es lo que tenemos que integrar. Nuestra humanidad, todo nuestro cuerpo emocional y todo nuestro cuerpo mental tiene que estar alineado a la expresión de lo que soy. Entonces la personalidad sin ego empieza a reflejar lo que soy. Y acá es donde, en el intercambio de palabra, en el diálogo, dialogar, es donde empezamos a hacer la familia humana. Porque es la palabra, el conducto que tenemos para comunicarnos, para reverberar. Entonces juntos empezamos a entonar una canción que también empieza a hacerse una fusión como humanidad. Y surge la canción hacia el uno. Es como humanidad estar, no es la palabra fusionados, porque cada uno sigue manteniendo su individualidad.
desde esa individualidad nos sintonizamos con el todo. Yo tuve experiencias, y acá perdón que ahora voy a lo personal, pero es lo que puedo hablar. En estos relatos uno transmite la experiencia, lo que uno vivió, pero lo que uno sigue viviendo. Porque hay en la experiencia del vivir, los años que uno estuvo con el maestro, se vivió otra realidad aparte, donde esto que estoy diciendo mínimamente era el común denominador. En cualquier espacio donde 2 o 3 hermanos se juntaban, se producían estos diálogos, esta natural indagación. Y empezando incluso juntos a levitar en ese espacio interno, que es beatífico, que nos da buen genio, que tenemos buena ánima, que no estamos amorosos, sin rencores, sin nada. Esa es la fraternidad. Y uno tiene la experiencia de eso, de años. Y también hoy sigue. Quizás en ese momento era como más disciplinario, estaba el maestro físico, y nos retirábamos a la montaña. Y allí teníamos una experiencia en grupo. Es fuerte también. Fuerte, pero habla también del privilegio que teníamos. Esa tarea la pueden realizar iniciados de alto rango como es él, porque él también, al permitir hacer eso a un grupo de personas donde fuimos inoculados, esos procesos fueron inoculados por hermandades superiores, por los hermanos mayores, como él los llamaba. ¿Y qué son esas inoculaciones sino la expresión que está viendo en este hoy? En relatos de este hoy, uno está expresando las inoculaciones que estos hermanos mayores, a modo de conductores, lograban atraer a nuestros cuerpos sutiles para que poco a poco vayamos haciendo una destilación de eso. Siempre él nos decía con naturalidad: eso se va haciendo poco a poco, con serena expectación. Simplemente es dejarlo ser. ¿Y para qué mi experiencia? Porque mi experiencia es mi experiencia. Uno puede también saber que al otro no le importa. Que tampoco puedo, pero yo puedo sí hablar de lo que estoy experimentando como hombre, que empieza a ser conductor de una vida más sutil. Ahí es donde se trastoca la conciencia, ahí es donde cambia la percepción. Y ahí es donde lo que hoy les hablo del don de la palabra que tenemos, porque todo esto lo tenemos todos. La experiencia es de uno, pero la experiencia a mí me llevó a ese conocimiento interior, a comprender la anatomía interna, de qué estamos compuestos, las emociones, sus densidades. Y todo eso fue empezar a hacer una alquimia interior en primer lugar. Alquimia porque hay que transmutar sustancias de violencia que hay que convertirla en fuerza, sustancias de deseo que hay que convertirlas en anhelo, sustancias de pasión
que hay que convertirla en voluntad, porque ahí está el fuego primordial. Ahí uno se contacta con el espíritu salvajemente. Y es salvaje porque está esperando por uno que le empieza a dar conciencia a esa fuerza interna. Ahí nos vamos consustanciando con ese espíritu salvaje, con esa fuerza primordial. Ahí empezamos a encender el caldero. Estamos en el forno, en el infierno, en el ferno, perdón las palabras, ferno. Es el horno que le empezamos a dar sacralidad, le empezamos a dar trascendencia. Lo consagramos, nos consagramos. Y eso nos empieza a dar un poder anímico, como almas, porque podemos montarnos sobre esa fuerza y aprender a cabalgar. Esa es la Kundalini que al encenderse, los antiguos, los ancestros hablaban de mundos, ¿no? Es eso, abrimos dimensiones, encendemos, conectamos con esos centros de energía. Que son 7, pero hay más, hay 5, pero esto entra dentro de lo que podría ser la 4ª dimensión. Y es así, es este don de la palabra que es la que nos permite como un instrumento reverberar en el éter. Y eso es lo que uno estoy haciendo. Trato de reverberar en el éter. Y comprendo que la palabra se alinea a algo y atrae un algo. Mi instructor me hablaba del árbol genealógico del ser. Él me veía en un futuro recostado, como apoyado levemente sobre ese árbol. Hablaba de la figura como de un guerrero que podía convocar que podía manifestar dimensiones. Nada que ya no se sepa, nada que en la actualidad no se haga. Está lleno de iniciados, de chamanes, de hermanos mayores que están anclando esas realidades y nos va permitiendo a nosotros que nos sea más fácil. El trabajo descomunal que hizo Krishnamurti, por ejemplo, hizo un trabajo descomunal porque lo hizo en el subconsciente planetario, donde explicó, pero lo que hizo fue extractar todo un análisis del psiquismo del planeta. Lo extractó. Y ahí es, como decía mi maestro, conectó el eslabón perdido entre la mente y la realidad, entre la mente y el espíritu, entre la mente y la esencia. Era el yo soy. Él hizo ese trabajo para que todo aquel, como él dice, por propia investigación, porque no hay otra, y ahí es donde ejerce la voluntad, que la voluntad es un principio como del espíritu, pero para eso lo que les dije antes, tiene que haber esa comprensión y esa alineación de toda nuestra humanidad. Entonces, él, Krishnamurti, hizo un puente que hoy a mí, si indago con seriedad, con convicción propia, lo siento, para mí eso me alimenta, para mí eso es una realidad, es lo que siento. Entonces, transito
ese puente con más rapidez, me es más fácil llegar. Él construyó un atajo. Y es en la observación. Es el estado de atento que él hablaba, pero algo con naturalidad. La naturalidad del atento surge cuando se comprende toda la naturaleza inferior. Entonces la conciencia, con su comprensión, sutiliza los cuerpos inferiores, los ordena y se aquietan y responden a uno. Si estoy en silencio, estamos en silencio. Todo en mí está en silencio. Entonces puedo escuchar con la mano, con el sentido del tacto, con la omnipresencia. Siento. Es ver cómo se filtra en uno esa quinta dimensión. En relatos de este hoy, la idea, como diría el gran interrogante, ¿será así? Bueno, que cada uno lo compruebe. Yo dejo una marca en este espacio etéreo y agradezco a que estés ahí, porque sé que alguien está ahí, porque en este silencio está la vida. En este silencio está. El don de la palabra nos conduce a ese silencio, a sentir el verbo en nosotros. Bien, esto es todo, amigos. Si te gustó, pone un me gusta, podés hacer un comentario y bueno, te invito a que te suscribas a mi canal Filosofía Planetaria, Humana y Solar. Soy Adrián Leiva y te mando un abrazo fraterno. Bueno, esa es mi canción. Es un poco una prédica, donde se va a ajustar a una realidad. Hay una plegaria en Oriente que habla de eso. Y dice: Maestro, condúceme de la oscuridad a la luz, de la ilusión a la realidad, de la muerte a la inmortalidad. Es remover ese fuego para que Él haga su obra. Y cuando toda la sustancia que tiene peso, toda la sustancia combusta, se haya quemado, se haya purgado, ese fuego empiece a transmutarse y se ilumina. Ese es el fuego que no quema. Esto es todo, amigos.